la página 9, hermanos, empieza el estudio acerca del carácter. En la página 9 empieza el estudio del carácter. Y estábamos viendo primero, ¿verdad?, que el carácter es distinto de la personalidad y del temperamento. El carácter es el conjunto de cualidades buenas o malas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y que nos ayudan a frenar nuestros impulsos o que los sueltan también, ¿verdad?, que nos ayudan a moderarnos en nuestro temperamento. Por lo menos hay 3 fuerzas formativas que influyen para que seamos hoy la clase de personas que somos: la herencia de nuestros padres, el medio ambiente que nos rodea, sobre todo los primeros 10 a 15 años, y la fuerza de voluntad, o sea, lo que escogemos ser, cómo escogemos y cómo queremos ser. Y aunque nuestra voluntad es débil y no es suficiente para ser lo que queremos ser, es un elemento determinante. Y sobre todo ahora que tenemos la bendición de poner nuestra voluntad en Cristo y que Él la fortalezca, entonces nuestro carácter puede ir cambiando. Estuvimos también ya viendo, hermanos, ¿verdad?, ahí en la página 10, hicimos un contraste de las virtudes que los apóstoles llegaron a desarrollar. Vimos que antes de que Jesucristo los cambiara, ellos eran desleales, vengativos, mentirosos, temerosos, impulsivos, egoístas, ventajosos. Pero cuando Cristo los cambió y ellos pusieron su parte, también pusieron su voluntad, llegaron a ser hombres temerosos de Dios, tiernos, amorosos, responsables, ejemplares, sumisos, vigilantes, crecientes. Y eso es lo mismo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. En el punto 2 también dice, hermanos, que desarrollar un carácter es el llamado que Dios nos hace. Todos estamos llamados a eso, a desarrollar nuestra forma de ser, específicamente como Jesucristo fue. De eso hablan varias porciones que ya vimos, ¿verdad? Un carácter maduro es nuestro llamamiento, es nuestra meta. Y por eso también vimos en la página 12 que para desarrollar un carácter maduro necesitamos, hermanos, entender y aceptar el significado bíblico de madurez, ¿verdad? Hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Y primero hablamos de lo que no es madurez, y eso siempre hay que tenerlo presente. Si queremos ser personas crecientes de nuestro carácter, hay que tener presente que la madurez pues no tiene que ver tanto con lo que hacemos. Sí impacta lo que hacemos, pero el carácter es hablar primero de lo que somos. Muchos cristianos se han confundido pensando que la madurez tiene que ver con practicar ciertos hábitos que los cristianos hacen, ciertos actos religiosos, ¿verdad?, ciertas tradiciones, o servir en un ministerio, o parecerse a un pastor, ¿verdad?, que le ha sido de mucha inspiración, o acumular conocimiento. Estas cosas pueden ser reflejo de la madurez, pero nunca son causa de la madurez. Hay que tener mucho cuidado. Lo que sí es madurez, hermanos, pues es ese avance constante en la semejanza con Cristo, ese avance en cuanto a buscar, ¿verdad? Ahí dice en la página 12 abajo, buscar apropiarnos de sus motivos y de sus propósitos, que lo mismo que motivó a Jesucristo y lo que Él buscó sea lo que a mí me motive. Eso es parte entonces de buscar el crecimiento cristiano. Es imitar sus obras, dice la página 13, es cultivar sus virtudes, ¿verdad? Sus excelencias, como significa en el griego, virtudes quiere decir excelencias, bellezas, ¿verdad? Esa es la senda. Entonces la madurez es una senda, no es una meta a la cual llegamos, pero más bien es una senda en la cual hemos de mantenernos, ¿verdad? Me detengo un poquito aquí por una prueba de audio que nos está pidiendo Giovanni. Jonathan, ¿tú escuchas bien? ¿Estás escuchando bien? Sí, ¿verdad? Juan Carlos y Soledad, ¿te escuchan bien? Ahí está, ¿verdad? Entonces debe ser por ahí tu audio, Giovas, ¿verdad? Ahí el problema. Entonces, hermanos, la madurez es una senda en la que nos mantenemos, ¿verdad? Es una senda en la que puede haber ciertos tropiezos, pero nos mantenemos para seguir avanzando. Hay 3 fuentes bíblicas que nos proveen del modelo del buen carácter, del mal carácter también.
del buen estilo de vida, del mal estilo de vida. Esas 3 fuentes están en la página 13, ahí con números. Ahí el primero son los hombres y mujeres justos y piadosos del Antiguo Testamento, como también lo son los hombres malos del Antiguo Testamento y las mujeres malas, ¿verdad? Esos testimonios están registrados, hermanos, igualmente con los salmos y proverbios, para hablarnos del carácter y estilo de vida que Dios dice que debemos seguir y del cual hay que apartarnos también. Además, número 2, en la vida de Jesús y los apóstoles tenemos el claro parámetro de la conducta y virtudes que son agradables a Dios. Hablábamos de que esto no solamente son historias bonitas, ¿verdad? Realmente Dios nos ha amado y nos ha dejado en esos relatos, en esos ejemplos, el camino a seguir, la pauta a seguir, para no confundirnos, para no tener que nosotros idealizar cómo debemos ser, ¿verdad? Para no andar perdiendo el tiempo en buscar quiénes debemos ser, sino ver en la Biblia cómo Dios quiere que seamos y buscarlo, ¿verdad? Ya no tenemos que encontrar el hilo negro, ahí está ya. No hay que perder tiempo ni energías, no hay que andar divagando como muchos en el mundo divagan para encontrar su esencia, su personalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos ya nuestro parámetro, que es el Señor. Y en tercer lugar tenemos también claramente, hermanos, las listas, que son varias, de virtudes, así como de vicios, ¿verdad? Virtudes a cultivar, vicios a evitar, que están en el Nuevo Testamento. Y en la página 14, ¿verdad? Viene una lista de varios pasajes que se quedó por ahí de tarea a revisar y hacer una lista, poniendo de un lado los vicios, malos hábitos y actitudes, y por otro lado las virtudes, los buenos hábitos. Y yo tuve a bien hacerla, hermanos, se las quiero compartir, ¿verdad? La verdad es que la de los buenos hábitos y virtudes la completé solamente hasta el pasaje de primera a Timoteo, no, segunda, hasta el pasaje de Tito. Me faltaron los últimos 3 en la lista de las virtudes, pero quiero que la vean. Es muy importante que veamos esto, que nos demos cuenta de algo que hay aquí, que la palabra de Dios nos ayuda a comprender. Miren, esta es la lista, hermanos, de vicios, malos hábitos, de pecados a evitar, de los cuales alejarme, de los cuales incluso la Biblia dice que debo huir. La lista, hermanos, ¿verdad? Suma 75 vicios que la Biblia habla en esas diferentes listas. Bueno, malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos. Yo me voy a detener en alguno que considere que no se entiende tan sencillamente, pero en general los entendemos. Avaricias, amor al dinero, maldades, engaño, lascivia, esa es la entrega a los placeres, ¿verdad? A los placeres desmedidos, a los deseos desmedidos, andar siempre deseando. Envidia, soberbia, maledicencia, insensatez, injusticia, perversidad, contiendas, murmuración, detracciones, injurias, andar inventando males, desobedecer a los padres, la necedad, la deslealtad, la falta de afecto natural, de donde derivan es el pintarse el cuerpo, de donde derivan otro tipo de cosas, ¿verdad?, que no son de cuidado personal, sino al contrario, que denigran a uno. La inmisericordia, ¿verdad? La inmisericordia, el no ser ayudadores, compasivos con los que lo necesitan más. La boca llena de amargura, la ausencia del temor de Dios, la sabiduría en la propia opinión, en pagar mal por mal o vengarse, el falso testimonio, la codicia, la glotonería, la borrachera, la lujuria, las contiendas, ¿verdad?, el ser contenciosos, las envidias, la idolatría, el afeminamiento, ¿verdad?, del varón, que se hable o se mueva o se vista como mujer, el homosexualismo, la estafa o fraude, el buscar lo mío, que es el egoísmo, la irritabilidad,
el guardar rencor, la inmundicia, que son hábitos tendientes a mancharnos, ¿verdad? En cuerpo, en espíritu, a vivir en las cosas sucias, ¿no? La idolatría, las hechicerías, que tienen que ver tanto con drogas como con cosas que tienen que ver con la magia, con el ocultismo. Las enemistades, los pleitos, las iras, las disensiones, ¿verdad? El nunca ponerse de acuerdo, el nunca promover la unidad, sino estar en disensión constante. Las herejías, las orgías, ¿verdad? Que son las reuniones, fiestas donde ya se hace de todo. La deshonestidad, el estar enojado o quedarse enojado, que da lugar al diablo. La amargura, la impureza de corazón, se refiere, ¿verdad? Dejar cosas impuras en el corazón, no resolverlas. Pasiones desordenadas, malos deseos, blasfemia, palabras deshonestas, y luego también viene la calumnia, ¿verdad? Levantarle una mentira, un falso a alguien, sin que nos conste, ¿verdad? Tiene que ver con hablar a la ligera y difamar. Las pasiones juveniles, ¿verdad? Esos ímpetus que sobre todo están antes de los 35 años muy fuertes, ¿verdad? Las pasiones juveniles, la pasión al orgullo, al ego, al éxito, al sexo, a la diversión, las pasiones juveniles. También se mencionan las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas, o sea, todo tipo de asuntos que no son sino vanidades que hacen pelear a la gente. Amadores de sí mismos también, cuando uno está en el centro, ¿verdad? Y se ama tanto que no quiere sacrificar nada, que no quiere cansarse, que no quiere hacer su parte, que no quiere arriesgarse, que se sirve a sí mismo. Vanagloria, andar en lo que no aprovecha, en lo que no trasciende. Ingratitud, impiedad, ¿verdad? Falta de bondad, quiere decir. Implacabilidad, ser ingobernable o incorregible. La crueldad, el aborrecer lo bueno, el ser impetuoso, el ser intemperante, tiene que ver con siempre estar dejándose controlar por el temperamento y por los impulsos. Y el amador de deleites y el ocio. Luego también los textos, hermanos, nos dan la lista de virtudes, de cosas buenas, de buenos hábitos, de buenas actitudes a buscar, a perseguir, en las cuales perseverar, mantenerse. Aparecen en esas listas bíblicas, ¿verdad? El amor sincero, el dar preferencia en honra a los demás, o sea, que reconozcan a otro antes que a mí. El amor fraternal, el aborrecer lo bueno, lo malo, y seguir lo bueno. La diligencia, es el esmero, ¿verdad? El esmero, la excelencia en lo que uno hace. El fervor en el servicio al Señor, fervor. El gozo en la esperanza, la paciencia en la tribulación, ¿verdad? La esperanza es la esperanza del retorno de Cristo, ¿verdad? Tener gozo en la esperanza, no andar deprimidos todo el tiempo. Paciencia en la tribulación, aguante quiere decir resistencia. Constancia en la oración, no descuidar la oración. Generosidad, hospitalidad, bendecir y no maldecir a los que nos persiguen. Empatía, compasión, unanimidad, humildad, estar en paz en todo lo que de mí dependa con los demás. Dejar lugar a la ira de Dios, no vengarme, ser benigno con los enemigos, no ser vencido de lo malo, ¿verdad? Uno es vencido de lo malo cuando te hacen el mal y entonces en tu espíritu te derrotas y entonces te molestas y quieres hacer lo mismo, ¿verdad? Ese ya te venció ahí el mal. Más bien, la Biblia dice ahí que hay que vencer el mal con el bien. Ese es otro paso, por eso los pongo aparte. Cuando decides actuar en contrario, hacer lo bueno, pagar a todos lo que debemos, esa es una actitud deseable y buena a buscar. Hay que dar lo que debemos, tributo a algunos, impuesto a otros, respeto a otros, honra a otros, y no deberle nada a nadie sino el amor.
Hay que amar al prójimo como a uno mismo, levantarnos del sueño, estando conscientes de que es el último tiempo, desechar las obras de las tinieblas, vestirnos de las armas de la luz, andar como de día honestamente, vivir en honestidad, sin nada que esconder, vestirnos de Cristo, no proveer para los deseos de la carne, ser sufridos, quiere decir pacientes o resistentes, ser benignos, no jactarnos, no presumir. Benignidad es pensar bien de los demás. No envanecernos o inflarnos, no hacer nada indebido, no ser egoístas, no gozarnos de la injusticia, gozarnos de la verdad, no ser de tropiezo a nadie, servir a Dios con aguante, sacrificios, padecimientos, con sus recursos y a pesar de todo. Eso viene en 2 Corintios 6, ¿verdad? Lo resumí así, pero es más amplia la lista. Ser consciente de lo que tenemos y somos en Él, tener amor, tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que mansedumbre es poder bajo control o también se define como fuerzas contenidas, mansedumbre, ¿verdad? Como Cristo cuando le golpeaban y respondía con firmeza, pero no hacía lo mismo, ¿verdad? Mansedumbre. Templanza es el autocontrol también, la estabilidad en el ánimo. Hablar verdad con el prójimo y también, ¿verdad? Tener conciencia de miembro, trabajar para poder dar al necesitado, no vivir de los demás, no acostumbrarnos a vivir de prestado, ¿verdad? No acostumbrarnos a eso, sino trabajar para dar a los demás, no contristar al Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso se refiere a no dejar pecados del corazón ahí sin resolver. La misericordia, el perdón, las acciones de gracias, expresar la gratitud a Dios, la santidad, la mansedumbre, ahí se me coló otra vez, el soportarnos en nuestras debilidades, diferencias, en nuestra inmadurez que todos tenemos en algunas áreas, soportarnos, que gobierne la paz de Dios en nuestro corazón, que tengamos unidad, que seamos agradecidos con las personas, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que nos enseñemos y exhortemos en toda sabiduría, que cantemos con gracia en nuestro corazón, himnos y cantos al Señor, ¿verdad? La alabanza es interna, ahí comienza, hermanos, no es la laraca que hoy muchas iglesias hacen, es interna, ¿verdad? La alabanza. Hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre, animarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, reconocer a los que trabajan entre nosotros, está largo, pero así viene, ¿verdad? Reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, los que toman la iniciativa, dirigen, promueven, y tenerlos, dice, en mucha estima por amor y por causa de su obra, en mucha estima y amor. El diablo afecta a esto, hermanos, ¿verdad? Llevándonos a menospreciar muchas veces a los maestros de la Biblia, a no valorar el trabajo de los líderes, a tener en poco el trabajo de los siervos de Dios, a poner en duda sus motivaciones. El diablo busca estorbar esta buena obra, esta virtud que Dios nos invita claramente a buscar. A tener envidia, ¿verdad? También nos mueve a eso el diablo. Tener paz entre nosotros, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos, mirar que nadie pague a otro mal por mal. Esto es muy interesante. Ahí está en Tesalonicenses. No solamente es no pagar mal por mal, sino mirar que nadie pague a otro, ¿verdad? O sea, ejercer una vigilancia sana entre los mismos hermanos de la iglesia, entre los mismos cristianos. Seguir siempre lo bueno, estar siempre gozosos, orar sin cesar, no apagar al espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, buscar ser irreprensibles, ¿verdad? Que no haya nada que nos señalen. La fidelidad matrimonial, ¿verdad? Marido de una sola mujer para los casados y casadas. La sobriedad o equilibrio en todo, emociones, pensamientos. La prudencia, el decoro, ¿verdad? El decoro, vestirnos bien, bañarnos, arreglar nuestras cosas, arreglar nuestro carro, traer las cosas bien en apariencia, ¿verdad? Ese es el decoro, el orden.
gobernar bien la casa, tener hijos en sujeción, con toda honestidad, tener buen testimonio para con los de afuera, o sea, los no creyentes, buscar la justicia, ¿verdad? Hacer lo correcto, quiere decir lo íntegro, tener fe, tener confianza, desarrollar fe, a buscar el compañerismo cristiano santo con los que de corazón limpio invocan al Señor, ser amables, persistir en lo aprendido, persistir en las escrituras y ser dueño de uno mismo, ¿verdad? Eso es tener pleno control de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad, de nuestras actitudes. Les comento entonces que me quedé, hermanos, en Tito 1, me faltó las últimas 3 pasajes para que ustedes, si tienen a bien y quieren, lo completen. Ahora, observen lo siguiente, aquí hay unas reflexiones muy importantes, con esto ya empezamos desde hace rato, pero aquí vamos a profundizar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos deja estas listas? Miren, dice ahí que ignorar o tener en poco la amplitud, profundidad y las formas específicas y detalladas tanto de lo malo como de lo bueno es raíz de fracaso en cuanto a un carácter cristiano maduro, espiritual, bueno, estable, creciente. Lo repito, hermanos, o lo explico. La Biblia nos deja estas listas porque quiere librarnos de la simpleza, ¿verdad? La simpleza no aplica aquí, a menos que queramos quedarnos en inmadurez. La simpleza no aplica aquí. Dios nos da estas listas porque son muy importantes. La maldad es amplia, es profunda, tiene formas específicas y detalladas, muy diversas de originarse, de manifestarse, de darse en el corazón, en la mente y en la conducta. Yo tengo que crecer en eso, no ignorarlo, no tenerlo en poco. Tengo que ponerle un nombre a cada una de las cosas que a lo largo de mi vida acechan mi corazón para tener un carácter malo, ¿verdad? Y aprender a llamarle por su nombre, porque confesar algo significa decir lo que Dios dice de eso. Pero a veces yo estoy muy simple en cuanto al mal, ¿no? Y nada más 2 o 3 por ahí pecados, 2 o 3 por ahí vicios, malos hábitos son los que reconozco y ubico. Pero miren cuántos hay, hermanos, miren cuántos hay. En la bondad es lo mismo. A veces nada más me quedo con 2 o 3 cositas buenas y digo, no, pues yo no soy enojón, ¿verdad? Y ya, he de estar muy bien. Pero miren cuánto hay para completar nuestro buen carácter, ¿verdad? Cuántos caminos a seguir, cuántos rumbos a caminar. Si yo me quedo con esa simpleza o menosprecio esta detallada forma del bien que Dios me ha dado a conocer en las listas, en el ejemplo del Señor, tampoco puedo aspirar a desarrollarlo. Ahora dice también, ¿verdad? Los vicios, malos hábitos, siempre nos colocan en contra de Dios. Estos puntos, hermanos, son vitales si quiero crecer. Son muy importantes, son cosas que deben estar en el corazón de aquel cristiano que anhela crecer y madurar y no ser el mismo y ir avanzando. Los malos hábitos siempre, aunque sean los más pequeñitos o los menos visibles, siempre me ponen contra Dios, siempre. Cuando yo dejo eso en mi corazón, no lo saco, estoy enemistado con Dios, estoy en mi comunión rota con Él. Aunque yo no lo reconozca, no lo identifique y no diga, no, estoy lejos de Dios, pero si eso en mi corazón me está gobernando, mi relación con Dios está quebrantada. Por eso a veces cuesta tanto trabajo sentarse a leer la Biblia, a orar, porque en nuestro corazón hay maldad diversa. Por eso la promesa de Primera de Juan es tan importante, que confesemos nuestros pecados y Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ya no alcanzamos a recordar cuando le confesamos el pecado que sí nos acordamos. También, estos malos hábitos siempre traen estancamiento, hermanos, espiritual. Son estorbos, siempre estorban que vayamos adelante. Nos dejan, por lo tanto, en ese estado de niñez espiritual prolongada, donde no vemos que las virtudes aparezcan,
donde no nos atrevemos a ir más allá, donde no maduramos, ¿verdad? Siempre generan en la persona corrupción, dolor, tristeza, culpa, perversión. Siempre que estas cosas malas están ahí, generan mal en la persona. Y siempre afectan las relaciones, aunque al principio no parezca, ¿verdad? Uno puede decir, ¿qué tiene? Pues yo soy así, soy medio negativo. No me gusta ser constante en lo bueno, en la esperanza, estar animado. ¿Qué tiene? Así soy. Siempre afectan las relaciones, siempre, tarde o temprano. Tarde o temprano acarrean disciplina, hermanos, estas cosas. Siempre traen consecuencias, siempre traen juicio. Y algunas lo traen de manera muy abrupta, ¿verdad? Muy tremenda. Dependiendo la situación y el pecado, siempre traen juicio, disciplina. Y la última, hermanos, para mí es de las más importantes si queremos ser maduros, si queremos avanzar. Estas cosas nunca tienen justificación. Nunca tienen justificación. El problema de muchos cristianos que no maduran con el paso del tiempo es que no aceptan esto. Y siempre siguen pensando que dejar esas cosas en su corazón, mente, relaciones, tiene una justificación. No, pues es que sufrí mucho de niño. No, pues es que nadie me amó. No, pues es que me han maltratado. No, pues es que para mí ha sido muy difícil la vida, etcétera. No, pues es que Dios a mí tal vez no me ama. No, pues es que yo no tuve un hogar cristiano. No, pues es que ahorita las personas con las que estoy enemistado realmente se están portando muy mal, son muy injustas. Nunca tienen justificación estas cosas, y si yo no acepto esto, no voy a madurar. Aquí es negro o blanco, hermanos. Delante de Dios, en el asunto del carácter, no hay grises. Yo tengo que escoger si voy a ser de los que van a desechar completamente en su vida estas cosas y a vivir buscando el desechamiento de estos vicios, o si les voy a dar cabida por alguna razón, ¿verdad? Dicen algunos, no, luego yo con qué me quedo para atacar a los demás. No, el que es maduro, hermanos, se mide con Dios y estas cosas las tiene por inmundas, las aborrece. En cuanto a las virtudes, los buenos hábitos, las buenas actitudes, siempre son la voluntad de Dios, siempre producen avance, crecimiento, desafío, ¿verdad? Producen los frutos que Dios quiere, traen bienestar, incluso generan bienestar más allá de lo que yo pueda prever, porque el día que yo decido ser honesto, ¿verdad? Las consecuencias de la honestidad las disfruto yo, las disfruta mi esposa, las disfrutan mis hijos, porque Dios me bendice, las disfrutan mis empleados, las disfrutan los hermanos de la iglesia, porque soy una persona honesta y confiable. Entonces, generan mucho bienestar las virtudes, edifican la vida y las relaciones, van construyendo las relaciones, las virtudes, ¿verdad? Cuando dos personas se ofendieron, dos hermanos, dos miembros de un ministerio, dos esposos, y luego de eso, con misericordia y comprensión y con compasión, se perdonan, eso edifica la relación, eso amplía el vínculo y lo construye. Estos buenos hábitos son liberadores, traen descanso a la vida, siempre traen descanso, ¿verdad? Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. Y además, estas cosas, hermanos, muy importantes, son fruto del Espíritu Santo, no son fruto del esfuerzo personal, sino que provienen del Señor y de nuestra comunión con Él. Por eso, ante una lista como la que acabamos de ver, la lista de las buenas cosas, no tenemos que desesperarnos. Tenemos que agradecerle a Dios de que ya está la ruta y el camino marcado y enfocarnos mucho en fortalecer nuestra comunión con Dios, mantenernos cerca de Él y, claro, elegir estas cosas cada vez que se nos presente la oportunidad de reaccionar con base a las buenas actitudes y a los buenos hábitos. Y una cosa más que no está ahí, pero que quiero comentar, es que las buenas actitudes, los buenos hábitos, siempre son un camino, hermanos, para conquistar. Nadie de nosotros
Ningún cristiano, ningún pastor, nadie puede decir nunca en su vida, yo ya tengo y mantengo todo eso en mi vida. No, siempre hay territorio que alcanzar, que conquistar y en el cual crecer. Ciertamente el Espíritu Santo nos puede controlar y cuando nos controla nuestro carácter es el que debe ser, bendito sea Dios, pero eso no significa que hayamos formado todas las virtudes de Cristo y que ya no necesitemos crecer, ¿verdad? Así que en cuanto a estas listas, hermanos, en cuanto a estas cosas, debemos darle gracias a Dios que las tenemos claras y buscar cada día más apartarnos de los vicios y avanzar en las virtudes. Número 4, en nuestro estudio, página 14. Número 4. Desarrollamos un carácter cristiano maduro. Desarrollamos, y también le doy la bienvenida a Christopher. Aquí estoy viendo apenas el anuncio. Qué bueno que estás aquí, Christopher. Saludos, hermano. Qué gusto verte, nuevamente aquí. Christopher tuvo la bendición de aceptar al Señor Jesucristo hace unas 3 semanas conmigo y con Jonathan. Es sobrino de Marta y te damos la bienvenida, Christopher. Punto 4, entonces, dice, hermanos, desarrollamos un carácter cristiano maduro cuando entendemos el proceso de la madurez cristiana y nos mantenemos en él voluntariamente. El proceso, hermanos, el proceso o un proceso es hablar del cómo, de cómo se da algo, de cómo se logra el proceso. Entonces, para madurar, tenemos que entender cómo se da la madurez. Si no entendemos cómo se va dando la madurez, pues no vamos a poder buscar la madurez. Así que este proceso se detalla en Efesios 4, del 17 al 32 y pasajes relacionados. Quiero pedirles que vayan para allá, hermanos. Efesios 4, 17, 32 y pasajes relacionados que hay en la Biblia. Efesios 4, 17 al 32. Y quiero pedirle a Jonathan que nos ayude leyendo esta porción. Por favor, Efesios 4, del 17 al 32. Adelante, John. Ok. Dice así, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas gracias, Jonathan. Ahí esa porción, hermanos, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer este anuncio, este comercial. Esta porción es un desafío
de memorización en lo que dura este bloque y empieza el otro, ¿verdad? El bloque 3 es un desafío para que tú la puedas memorizar. No es tan difícil, se puede avanzar de a 2 o 3 versículos por día. Yo sigo este método, hermanos, que ha sido muy útil para mí, el método de anotar en una tarjeta la porción, de manera que así yo la puedo traer constantemente conmigo a donde voy, y jalarla, ¿verdad? Y entonces estarla revisando, comprendiendo, repitiendo, pero sobre todo asimilando. Y poderla tener en mi mente y corazón va a ser muy valioso, porque este proceso es muy importante, es un proceso que nos acompaña toda la vida mientras queramos crecer. La vamos a entender muy bien en esta sesión, ¿verdad? Esta porción. Así que les animo, hermanos, les desafío a que la puedan aprender de memoria. Y una vez que la aprendan, pues que me lo comuniquen, ¿verdad? Que me lo comuniquen para darle gracias a Dios, y por ahí también escoger algunos que la puedan mencionar de alguna forma, ¿verdad? Que puedan dar ese testimonio de alguna manera con los demás para que se haga patente y sea de bendición. Pero el mayor fruto, la mayor bendición es que uno lo vaya guardando en su corazón. Así que ahí está, hermanos, ese reto. Dice el punto número 1, entonces, repito ahí el parrafito que está en la página 14, después del punto 4. Dice que el proceso que va llevando nuestro carácter a la madurez en Cristo se enseña en Efesios 4, 17 al 32 y pasajes relacionados. Dicho proceso tiene pasos específicos que Dios nos ha revelado para poder mantenernos en él, en ese proceso, y así desarrollar un carácter cristiano maduro. Esta porción nos enseña que para madurar, primero, hay que estar renunciando voluntariamente a la manera de ser y de vivir sin Cristo. Dice Efesios 4, 17, hermanos, no lo voy a leer todo, pero dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Esto pues digo y requiero, ¿verdad? ¿Quieres madurar? Entonces, proponte estar renunciando voluntariamente a la manera de vivir de las personas sin Cristo, a la manera de pensar que la gente sin Dios todavía tiene y que tú tenías, yo tenía antes de conocer a Jesucristo. Este paso es un paso constante, de hecho los pasos son constantes aquí, por eso está redactado así. Hay que estar renunciando, no es renunciar una vez, no es ir a un retiro y declarar ahí mis pecados, no es ir a un campamento y pasar al frente, no es tomar una decisión en el culto. La madurez es estar renunciando constantemente a la manera de ser y de vivir sin Cristo. Así se va formando en un primer paso. Dice ahí, esta era la manera en que antes pensábamos y actuábamos, y en la que las personas sin Cristo viven todavía, tristemente, debido a que también ignoran, dice la porción, ignoran, ¿verdad? La ignorancia que en ellos hay, ignoran la palabra de Dios. Esta renuncia, hermanos, incluye estar renunciando a conductas, maneras de pensar, acciones y hábitos a los que Dios no quiere que nos acostumbremos, en los que no quiere que persistamos. Recuerden que cada cita la va a leer alguien, pero hay que hacer por ahí el esfuerzo y leer, hermanos, cada quien, buscar para que nos reafirmemos en la palabra. Efesios 2:1 al 3 nos habla de esto. Dice, y Él os dio, ¿es 2 qué? 2:1. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes notan, gracias Ani, esta porción habla en pasado, hermanos. Habla en pasado, nos insta hacia el futuro, ¿verdad? Pero habla en pasado. Dice que estábamos muertos, ya no. Anduvimos en otro tiempo en la corriente del mundo, ya no, ¿verdad? Dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne y que éramos por naturaleza. Entonces, yo sé que en la vida cristiana muchos de nosotros todavía podemos tener ciertos malos hábitos y dejarnos gobernar a veces tristemente por algunas conductas incorrectas, pero el pensamiento que va logrando la madurez, este paso de este proceso, implica que tú te consideres como en un tiempo ya nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú no te consideras así, porque Dios te está diciendo que así es, entonces no estarás ejerciendo la fe y estarás esclavizado al pasado. Es que mi realidad a veces me hace pensar y me hace sentir que todavía soy pecador. Sí, sí lo soy, pero en Dios soy nueva criatura. Hay que afianzarse en esta renuncia que empieza en el corazón y va a extenderse hacia todo lo que somos. Miren, 1 Timoteo 1, 12 al 13, vean cómo el apóstol Pablo pensaba con este pensamiento respecto a sí mismo. 1 Timoteo 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, recibido misericordia porque lo hice por ignorancia. Ahí está, ¿verdad? Lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Vemos cómo Pablo daba gracias porque Dios lo había puesto en el ministerio, lo puso por fiel, habiendo sido él, ¿verdad? Y da la lista de lo que era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, cuando su nombre pues de pila era Saulo de Tarso. Dice que él era injuriador, perseguidor, blasfemo, ¿verdad? Y que en misericordia el Señor lo recibió. Ahí está el cambio de etapa y de vida. Tito 3.3, hermanos. Tito 3.3. Tito 3.3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Porque, dice, porque, ¿verdad? Aquí lo maneja como una razón. Nos viene exhortando esta porción a sujetarnos a las autoridades, versículo 1, a ser obedientes y dispuestos a toda buena obra, a no difamar a nadie, versículo 2, ni ser peleoneros, sino amables. Es el carácter, ¿verdad? A ser mansos con todos. Y da la razón, porque nosotros, se incluye ahí éramos en otro tiempo, y habla de la vida antigua, de la vida sin Cristo en la que ahora viven todavía la gente que no conoce al Señor, que ignora la palabra. Es entonces un gran desperdicio, hermanos, para una vida de un creyente que teniendo de parte de Dios una nueva vida, teniendo de parte de Dios una nueva senda, viva no como lo que es, hijo de Dios, nueva criatura, sino siga viviendo y pensando de sí mismo como lo que era. Es un gran desperdicio, ¿verdad? Y ese es el primer paso de la madurez también. Primera de Pedro, ¿a qué nos insta? ¿Qué dice? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en el 17, ¿verdad? Gracias, John, nos dice que hay que vivir con temor, conducirnos con temor. Esa es la vida santa de la cual viene hablando desde el versículo 14 y 15, sed santos como yo soy santo, dice ahí también el 16. Y el 18 nos dice cómo hacerlo o por qué hacerlo, ¿no? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así que volvemos a Efesios, hermanos,
tengan ese pasaje ahí marcado, señalado en sus Biblias, no lo pierdan. El primer paso es estar renunciando a la manera de ser y de vivir sin Cristo. Quiero comentar aquí que aunque ya tengamos tiempo en el Evangelio, que aunque hayamos madurado algo de tiempo ya y ya vamos avanzando, la antigua manera de vivir, el viejo hombre todavía mora en nosotros y de vez en cuando quiere hacer su voluntad, quiere imponer sus designios, quiere controlarnos. Por eso es que este primer paso no podemos verlo así, hermanos, es para nuevos creyentes. No, es para todos los creyentes. Y esa tendencia a ir hacia abajo, a pecar, a pensar mal, sigue estando. Por eso, en la medida que yo olvido esto, o digo, es que esos primeros pasos ya los di, en esa medida empiezo a dejar de madurar, empiezo a estancarme. Y le ha pasado a muchos cristianos, hay que tener mucho cuidado. Los siervos de Dios tenemos que tener especial cuidado por nuestra vida si queremos mantenernos como instrumentos útiles. Número 2. Segundo paso. La porción de Efesios nos instruye que después de estar renunciando voluntariamente, y antes de que se me olvide, subrayen, si no lo han hecho, la palabra voluntariamente en el primer paso, porque eso es muy importante, hermanos. La madurez no llega hasta que voluntariamente yo empiezo a hacer esto. No lo tengo que hacer por obligación, no lo tengo que hacer por culpa, no lo tengo que hacer con prisas. Tengo que sentarme y entregarle a Dios mi voluntad, rendírsela y con toda determinación avanzar, porque quiero, porque estoy convencido que eso es lo mejor. Así es como la madurez va a darse. Segundo paso, hay que estar siguiendo el modelo correcto, Jesucristo. Versículo 20 dice, mas vosotros, ahí están los cristianos, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está diciendo, les requiero para que maduren, que ya no vivan como los gentiles, que ya no vivan como antes, porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Entonces ahí ya había un aprendizaje, hermanos. Dice, no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Antes del aprendizaje o junto con, está el modelo de quién aprender. Antes de hablar de qué aprender, hay que definir de quién aprender. Porque hay muchos maestros ahorita, hermanos, y hay mucha confusión, ¿verdad? Ahorita, de que si este predicador, si este maestro, si este canal, si este libro, si este autor. Honestamente, hermanos, cualquier predicador que se promueva a sí mismo, yo dudaría de que sea un predicador sano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de esto y juzgar siempre el contenido de los mensajes, porque nadie de nosotros somos el ejemplo a imitar. De nadie de nosotros como seres humanos estrictamente hay que aprender. Nosotros somos útiles, los siervos de Dios, en la medida que estamos siguiendo a Cristo y enseñando a Cristo. Hay que tener mucho cuidado para no volvernos sectarios y después andar valorando que si este pastor, si este maestro, si este teólogo, hay que tener mucho cuidado de eso. Eso Jesucristo lo prohibió. No llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro padre. No llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro. Eso es sana doctrina. Si no he elegido a Cristo como mi modelo, no puedo madurar, porque no me voy a dejar enseñar de buena lid, en buena medida, por el ejemplo que he escogido. Dice, es el paso del discipulado verdadero. Comienza este paso y se sostiene con la decisión libre y voluntaria de tener a Cristo como el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Significa que nos consideramos discípulos suyos porque hemos aceptado que Él es a quien debemos imitar con prioridad. Él es. Primera de Pedro 2, 21 al 23. ¿Qué dice? Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Muchas gracias, Marta. Ahí se dice claramente que Jesucristo es nuestro ejemplo, nos dejó sus pisadas. Por eso es tan importante ver y estudiar y vivir en los evangelios, hermanos, porque ahí está el ejemplo de Cristo. Hay que seguir sus pisadas. Dice también Juan 6, 66 al 69. Dice, ya está, Nico. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, Christopher. Ahí está, hermanos, el testimonio del día en que los discípulos tomaron la decisión personalmente de seguir a Cristo como su ejemplo. Esto no puede venir por una imposición. Cuando un cristiano lo hace presionado, no funciona. Esto no puede venir porque otros lo hagan. Cuando alguien lo hace porque otros van ahí en la misma corriente, pues tampoco sirve, y tarde o temprano se muestra eso. Esto debe venir porque uno va conociendo a Cristo y uno llega el punto, y yo te pregunto, ¿ya llegó tu día en que tú le dijiste, Señor, ¿a quién iré? Señor, ¿a quién iré? ¿De quién voy a aprender? No tengo nadie más de quien aprender. Tú tienes palabras de vida eterna. Los seres humanos son finitos, son mortales, ¿verdad? Los maestros de este mundo tienen algo de sabiduría, pero sus vidas no se comparan con la tuya. Si no ha llegado ese tiempo en que tú digas, Señor, ¿a quién iré? No va a haber madurez, pero cuando llega ese punto, empieza un proceso de formación. Antes de ese punto, siempre estaremos dudando de si lo que dice Dios es lo mejor, de que si Cristo tiene razón, de que si es una religión más, y nos vamos a perder mucho tiempo, muchos años. Por eso este paso es tan importante, seguir el modelo correcto. Dice también Lucas 9, 23 y 24, hablando del costo del discipulado. Sí, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchas gracias. No es un discipulado, no tiene que ver con solamente ir a una iglesia, ir a un grupo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, hermanos, entre el cristianismo verdadero y cualquier grupo o religión. No se pertenece a un grupo o a una iglesia. Se edifica una relación con Jesucristo. Se sigue al Maestro, ¿verdad? Y se dice abiertamente. Se hace, como dice aquí, con abnegación, negándome a mí mismo, a lo que soy, a todo lo que pueda estorbar mi desarrollo y mi discipulado, sean conductas, bienes, expectativas, deseos, lo que sea, lo dejo a un lado para seguir a Cristo. Se hace con sacrificio, tome su cruz cada día, disposición al sacrificio, porque seguir a Cristo cuesta, y más cuando no todos lo siguen, y más cuando en casa no todos lo siguen, ¿verdad? Y más cuando hay un mundo que se opone. Pero si tú decides, ¿verdad?, con disposición al sacrificio, Él te toma. Y luego dice, y sígueme, ¿verdad? Se hace con obediencia, se hace para obedecerle. Y tiene gran recompensa, dice el 24, que el que hace eso, halla su vida, encuentra su camino, aunque al principio siente como que pierde, porque pues está abandonando sus costumbres, sus maneras, sus actitudes, sus formas de obtener a veces el dinero, ¿verdad? Sus formas de salir adelante en la vida. Se quita esos yugos y siente como que se está quedando sin vida, ¿no? Y ahora ¿de qué voy a vivir? ¿Ahora de quién voy a depender? ¿Ahora cómo voy a calmar mi ansiedad? ¿Ahora cómo voy a
a disfrutar de la vida, ¿no? Sin todo eso que antes hacía. Se siente que se pierde, pero Cristo nos va mostrando nuestra vida. Y la porción que sigue, hermanos, pues realmente es una porción muy desafiante. Lucas 14, 25 al 35, vamos a escucharla, porque aquí, hermanos, está, ¿verdad?, la médula de lo que es haber decidido seguir a Cristo como discípulos. Adelante. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas gracias, Juan Carlos. Hermanos, grandes multitudes iban con Jesús, pero eran, lo voy a decir así, ¿verdad? Lamentablemente, muchas de esas multitudes eran paja, que con el viento se iba a ir. Era gente que no tenía compromiso espiritual, era gente que no quería tomar a Cristo como modelo a seguir. Era gente que estaba por conveniencia, era gente que estaba buscando otras cosas, ¿verdad? Eran personas que no tenían una convicción madura de realmente seguir a Jesucristo. Por eso es que Él se vuelve y les da el costo del discipulado y les dice que el costo del discipulado es un amor prioritario a Cristo, un amor por encima del amor que se tiene a las personas familiares más amadas. ¿Por qué? Porque en el caso de que esas personas tan amadas no amen a Cristo, no busquen al Señor, va a haber conflicto de intereses, va a haber pugna. Y si tú no estás dispuesto a poner a Cristo por encima a veces de esas personas, entonces tu discipulado va a quedar a medias. Incluso se tiene que renunciar a amar más la propia vida para que podamos seguir realmente a Jesucristo. No olviden revisar, hermanos, sus micrófonos para mantenerlos en silencio y que no tengamos, ¿verdad?, esas interrupciones en el audio, ¿verdad? Si alguien no ve que su micrófono esté desactivado, desactívelo, ¿verdad?, para que podamos continuar. Gracias, hermanos. Y luego, para entender más esto, el Señor nos da 3 parábolas. La parábola de la torre, la parábola del rey que va a la guerra y la parábola de la sal. En resumen, lo que significa esto es, seguir a Cristo requiere que yo entienda que seguir a Cristo es darle todo. Si no tengo los recursos de voluntad, de una determinación total de seguirlo a pesar de todo, entonces no voy a poder, me voy a quedar a medias. Si creo que necesito a Cristo un 50% y un 50% es mi propia sabiduría, no voy a poder. Si creo que necesito victoria del pecado por medio de Cristo un 30%, pero un 70% con mi fuerza de voluntad, no voy a poder, ¿verdad? Entonces tiene que ser una entrega completa la que le demos al Señor. Él es mi ejemplo a seguir para que entonces yo no me quede avergonzado como un constructor que se queda a medias. No me quede ahí todo emproblemado y con dificultad como un rey que no calcula y viene con un ejército deficiente y a la hora de los cocolazos de la guerra
no supe ni de dónde vino y ya me quedé ahí varado, lastimado, ¿verdad? Y para que como la sal no me quede insípido, inservible en la tierra, sino que yo sea una sal que no pierda el sabor. Estas parábolas entonces nos ponen en claro lo que cuesta decidir seguir al maestro. Pero hermanos, seguir al maestro es lo mejor que podemos hacer, porque él nos va a ir dando a conocer la vida y las bendiciones que nos ha preparado. No hay mejor vida que seguir a Cristo. Una vez que hemos tomado el modelo, hermanos, y que estamos renunciando a la antigua manera, tercer paso, hay que estar aprendiendo el contenido verdadero. ¿Quiero madurar en mi carácter? Hay que estar aprendiendo el contenido verdadero. Efesios 4:21, dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí el proceso entonces nos va dirigiendo. Renuncia a lo anterior, a la vida sin Cristo, mantente renunciando. Pon a Cristo como tu modelo a seguir, decídete a ir detrás de él. Y una vez que lo hayas hecho, disponte a aprender el contenido verdadero, a vivir aprendiendo el contenido verdadero. Cualquiera que diga, hermanos, que ya aprendió esto y que ya vive esto en un 100% está mintiendo. Yo cada día que abro este libro aprendo cosas nuevas. Así que este libro, hermanos, tiene todavía mucho que aprender y que enseñarnos, y nosotros mucho que aprender, porque la verdad está en Jesús y la verdad es insondable. Así que hay que estar aprendiendo el contenido verdadero. Dice aquí en nuestro estudio que esto implica que hemos aceptado, hermanos, que la verdad está en Jesús. Y obviamente eso implica que hemos aceptado que hay una verdad de cada cosa en la vida, hay una verdad. Y esa verdad está en Jesús, por lo cual perseveramos en entender y aprender sus enseñanzas, las cuales están en la palabra de Dios, la Biblia. Recibir y aprender este contenido es lo que Dios usa, hermanos, para sanarnos interiormente, para ayudarnos a corregir nuestra manera de pensar, ¿verdad? Que está viciada, y que andemos en la vida nueva. Ese contenido, perseverar en ello, es lo que Dios va ayudando para exprimir lo malo, para instalar lo bueno y entonces ir cambiándonos. En este paso dice que es vital mantener un corazón libre de estorbos, de modo que realmente estemos dispuestos a entender, atender y llevar a cabo sus enseñanzas. Libre de estorbos y disposición muy importante para que el contenido de Dios vaya haciendo una diferencia en nuestra mente. Debo estar concentrado, debo estar enterado, debo estar atento para relacionar lo que dice la Biblia con mi presente, con mi vida. Hay muchos estorbos que quieren quitarme ese privilegio, andar velando por la vida de los demás y viendo de la Biblia cómo le aplica a aquel y aquella. Gran estorbo, ¿verdad? El afán del día a día y el no poder resolver, calmarme para que la verdad penetre en mi mente y volverme superficial, gran estorbo. Hay muchos estorbos. Hay que tener cuidado y mantener un corazón atento. ¿Qué dice Esdras 7:10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muchas gracias, Mariana. Esdras dice que preparó su corazón, hermanos. Corazón, sus planes, sus propósitos, sus intenciones, sus metas. Preparó su corazón. ¿De qué sirve seguir yendo a la iglesia? ¿De qué sirve seguir abriendo la Biblia? ¿De qué sigue seguirme conectando a las sesiones? ¿De qué sirve seguir llamándome cristiano? ¿De qué sirve si no lo voy a hacer? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Yo estoy bien contento de verlos a todos ustedes aquí, hermanos. Estoy bien feliz, pero en honor al llamamiento que he recibido y sin pensar en nadie absolutamente, quiero decirte que si no preparas tu corazón y no tomas en serio esto, es tiempo perdido. No tiene caso. Si no te concentras,
y no quieres de todo corazón hacer la voluntad de Dios, no tiene caso. Estarás siendo religioso, nada más. Estarás alimentando tu conciencia de que estás haciendo algo bueno, pero nada más. Esa preparación del corazón, dice Esdras, es para inquirir, para entender, es para cumplir, para obedecerlo, llevarlo a cabo en mi vida, es para enseñar, para transmitirlo a otros, compartirlo. Es alguien que toma en serio, ¿verdad? La palabra, dice Juan 8:30 al 32. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está el valor de la verdad, nos va liberando, hermanos, ¿verdad? De la esclavitud a la mentira, al pecado, pero hay que permanecer en ella, ¿verdad? Para ser verdaderos discípulos y entonces estar experimentando sus bondades de la verdad. Es hermoso cuando llegas a conocer la verdad, a creerla de algún aspecto y dices, gracias a Dios, que no tengo que estar sirviendo más a la mentira, ¿verdad? De cualquier cosa. La unión libre, hermanos, ¿verdad? La unión no comprometida de pareja es una mentira que carga el corazón. Y es bienaventurado el que se libera de esa mentira y deja de vivir así, porque no lleva nada esa vida, ¿verdad? Falta de compromiso. Hay muchos caminos mentirosos, hermanos, que no tiene caso andar en ellos, ¿verdad? Y Dios nos muestra a cada quien en qué áreas tenemos que abandonar la mentira y escoger la verdad. Dice también Hebreos 4:12, hablando del efecto de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermana. Aquí la palabra se presenta como una espada, muy filosa, muy penetrante, como un bisturí, ¿verdad? Esa es la idea, como un bisturí, que es capaz de operar nuestros íntimos sentimientos y pensamientos para ayudarnos a corregir lo más íntimo y delicado, entendiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios en cada asunto. Es una bendición, hermanos. La palabra de Dios tiene principios muy generales, pero también cosas muy específicas que obran para sanar internamente, para restaurar internamente nuestra mente, limpiar incluso nuestra conciencia, ¿no? Ahí en Hebreos, miren, no está, pero busquen Hebreos, avancen ahí a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 14. Es una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjense, uno de los efectos de la sangre de Cristo es la limpieza de la conciencia para servir a Dios. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar no solamente la vida, la conducta, la mente, los recuerdos, la conciencia. Ese íntimo y recóndito lugar donde solo yo sé quién soy, queda limpio para entregarme a servir a Dios. Dice también Santiago 1, 22 al 25. Vean esta porción que es también muy importante, muy valiosa. Después de Hebreos está Santiago. La palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, Mauri. Ahí especial atención en la parte que dice, ¿verdad? En el versículo 25, el que mira atentamente, hermanos. El que mira atentamente, o sea, impresiones, sin estorbos, con pleno interés,
Y dice un poquito atrás, ¿verdad? De eso que leyó Mauri, un poquito arriba, en el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Esto es muy importante. La primera parte habla de desechar los estorbos, las malas intenciones, los malos pensamientos. Es que si tú y yo estamos contaminados de estas cosas, por más lectura bíblica, por más cursos, no va a entrar, hermanos. Desechando eso constantemente, que son los puntos que ya hemos visto, hay que recibir la palabra. Ahora, ¿por qué creen que dice con mansedumbre? Dice con mansedumbre, o sea, autocontrol, aguante, moderación. ¿Por qué? Pues porque recibir la palabra, hermanos, requiere concentrarnos. Tan solo ahorita en esta hora 20 que llevamos, que bueno, a lo mejor es un poco menos porque empieza a contar desde que se pone la grabación, pero esta hora 20 que llevamos ha requerido que no vayas al baño, ha requerido que no estés distrayéndote con los ruidos, ha requerido que no veas quién pasa al lado, ¿verdad? Que estés concentrado. Además, incluye que superes tal vez por ahí un dolorcito de cabeza que traes, tal vez un poquito de sueño. Pero si nos vamos más a fondo, hay que poner a un lado, por ahí el compromiso laboral que tengo pendiente, por ahí esa mala noticia que recibí, hay que poner a un lado, ¿verdad? Por ahí otras cosas que están cargando mi corazón, situaciones no resueltas. Si nos vamos más al fondo, hay que poner a un lado nuestra propia necedad a veces, nuestra propia manera de pensar las cosas, nuestra propia manera de recibir las enseñanzas, ¿no? Muchas veces dice el cristiano, no, mira, yo de este pastor sí recibo, porque este sí habla bien bonito y sí me hace enardecer, pero de aquel, no, ese ya está viejito, ese habla bien despacito, ese ni dice nada, ese apenas, no, hermanos, mansedumbre, recibir la palabra con mansedumbre. No vamos a madurar ni a crecer si no estamos dispuestos a entender el contenido. Si nos casamos con el estilo, vamos a ser cristianos inmaduros toda la vida. Hay que entender el contenido, tener un discernimiento del contenido. Hay un pasaje, ahorita se me va la cita, pero hay un pasaje en Eclesiastés que dice que mejor son las palabras de los sabios oídos en quietud que el clamor del Señor entre los necios. Cuando tú te detienes a oír a alguien que está diciendo la verdad, aunque no tiene una gran capacidad de decirla, pero es la verdad, te puede bendecir si tú tienes tu corazón atento, abierto, dispuesto. Por eso, hermanos, es una bendición que podamos también recibir la palabra, ¿verdad? La enseñanza de otros de nosotros. El punto 4 le he pedido a César que nos lo comparta. El punto 5 le he pedido a Jonathan que nos lo comparta. Y el punto 6 le he pedido a Armando que nos lo comparta. Y con mucho gusto, ¿verdad? Yo también me dispongo a escucharlos, a reafirmarme con las citas que vienen en estos puntos. Así que adelante, hermanos, ¿verdad? Les cedo la palabra estos minutos para que nos edifiquen con la palabra de Dios. Sí, hermanos, quiero preguntarles a todos si sí se está escuchando claramente. Se escucha muy bien. Gracias, hermanos. Miren, el punto 4, quiero regresarme un poquito, nada más para que tengamos en nuestras mentes lo que dice el punto principal número 4. Se los voy a leer. Dice, desarrollamos un carácter cristiano maduro cuando entendemos el proceso de la madurez cristiana y nos mantenemos en él voluntariamente. Entonces, quiero resaltar un poquito que cada uno de estos puntos que estamos viendo es parte de un proceso en el que nosotros tenemos como meta el desarrollo de un carácter cristiano maduro, y dice, y nos mantenemos en él voluntariamente. El primer paso fue que hay que estar renunciando voluntariamente a la manera de ser y de vivir sin Cristo. Esto viene en el campo muchas veces de la mente, y
hay que estar identificando, como ya vimos, ¿verdad? Que había listas de pecados y de vicios y listas de cosas, virtudes, cosas buenas que nosotros podemos ir añadiendo también a nuestro carácter. Pero lo que quería comentarles es que para hacer este proceso, nosotros debemos de identificar en nuestra mente cuáles son esas, pues, errores o vicios que estamos teniendo. Eso es a nivel de nuestra mente. Ya el número 2, seguir el modelo correcto de Jesucristo. El número 3, hay que estar aprendiendo del contenido verdadero. Y todo esto, hermanos, es parte del inicio del proceso. Y el número 4 implica un reto importante. El número 4 dice, hay que estar despojándonos del viejo hombre. Dice, esto implica hacer morir lo terrenal en nosotros y desechar hábitos de la vida sin Cristo. O sea que, hermanos, esto va más allá de identificar los errores que nosotros tenemos, los vicios que hemos llegado a cultivar a lo largo de nuestra vida, va más allá de identificarlos y de rechazarlos en nuestra mente, es decir, de saber que tal o cual vicio me está generando problemas en mi vida y decido aborrecerlo en mi mente. Implica ya una parte más práctica, dice, o sea, reconocer y dejar más y más aquellas malas actitudes, sentimientos y acciones que buscan volver a reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. El mandato enfático, haced morir, indica que este paso necesitamos ser tajantes y estrictos, contundentes a nivel de nuestra voluntad y acciones. O sea que, hermanos, este ya es un punto en el cual vamos a estar reconociendo en nuestra mente qué vicios, qué pecados hay en nuestra propia carne, con qué cosas estamos batallando. Estamos siguiendo el modelo correcto de Jesucristo, es decir, que nosotros vamos en nuestra mente a querer ser como el maestro, querer buscar aprender de cómo era Jesús. Y en el número 3, estar aprendiendo del contenido verdadero en nuestra mente, estar pues impregnándonos más de la palabra del Señor. Pero este punto 4 es, identifico qué vicios, qué cosas me están apartando del Señor y decido poner en práctica esto, decido marcarle un alto a, si estoy batallando con las mentiras, decido en ese momento decir ya basta y cortar con esa manera de vivir. Si estoy batallando con un carácter iracundo, no solo identificarlo y decir, ok, tengo un carácter así, iracundo, tiendo a la ira, sino decir, a partir del día de hoy, pues con la ayuda del Señor voy a procurar ya no, pues salirme de mis casillas, ya entregárselo al Señor inmediatamente. Es tomar una decisión determinante y pues llevarla a cabo, hermanos. Yo sé que este es un punto en el que, pues, muchas veces, hermanos, nos llegamos a quedar en los primeros 3 puntos y hay grandes bendiciones, hermanos, pero si no decidimos dar ese paso adelante, como decía hace ratito nuestro pastor, realmente no va a haber ningún cambio. Dice aquí que el punto 4, que es un proceso para desarrollar nuestro carácter maduro. Si nosotros no llevamos a cabo ese paso, pues no vamos a completar el proceso para que Dios haga la buena obra en nosotros y nos perfeccione y nos llegue a dar un carácter completo, cada vez más semejante a su Hijo Cristo. Le quiero pedir si pueden leer la cita de Colosenses 3, 5 y 9, por favor.
Sí, Colosenses 3, 5 al 9 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Nada más de estos versículos quiero resaltar la manera enfática en la que el apóstol Pablo dice de estos pecados. Dice en el número 5, haced morir, pues. Dice en el número 8, pero ahora dejad también. Y empieza con la lista de esos pecados. Y en el número 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, pues vemos que en estos versículos nos dice de una manera clara, hermanos, que es necesario no solamente tener el conocimiento de que personalmente estamos fallando en esta área o en esta otra área de nuestra vida, sino que es necesario llevarlo a la práctica y comenzar a hacerlo. A lo mejor alguna persona que llega a batallar con, no sé, con el vicio del cigarro y ya identificó que eso tajantemente está obstaculizando su relación con Dios, sabe que eso está mal, a lo mejor es un paso pues algo duro, ¿no? Comenzar a hacerlo, comenzar a abandonar ese pecado, pero va a ser necesario que ese hermano que comprendió ya, que ya sabe que tiene pues ese pecado delante de Dios, va a ser necesario que se decida y que en el nombre del Señor diga, el día de hoy fue mi último cigarro, el día de hoy fue la última vez que llegué a ofender de esa manera, ¿no? A tal o cual persona. No porque creamos que ya vayamos a hacer las cosas impecables de aquí para adelante, pero implica una determinación en la cual pues nosotros tenemos que decidirlo. Si nunca nos determinamos, si nunca nos animamos a hacerlo, pues no va a llegar otra persona a obligarte a dejar ese pecado. Realmente debe de existir una determinación, un rechazo y una puesta en práctica. Marcos 9, 42 al 48 nos habla de la determinación y de cómo nosotros debemos de ser tajantes con ese pecado que ya identificamos en nuestra mente. Adelante, hermanos, por favor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra del molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, hermanos, esta porción, como ya lo había mencionado antes, habla de lo tajante que tenemos que ser con el pecado.
claro que aquí no está hablando literal de que si la mano me es ocasión de caer, yo tome un cuchillo y empiece a cortar cada uno de mis miembros. Habla de que en ese sentido debemos de separarnos, ¿verdad? De separarnos mentalmente y comenzar a marcar una línea delante de aquel pecado que nosotros hemos estado consintiendo ya por tanto tiempo. Marcar una línea no solamente mental, sino llevarlo ya a cabo a la práctica, determinarte y decidirte, pues el día de hoy fue la última vez, ¿no? Con la ayuda del Señor y tomando claro de su fuerza. Y bueno, hermanos, ya para finalizar este último punto, nada más quiero recordar esta parte de despojarse del viejo hombre, de la cual nos está hablando Colosenses, con una ilustración muy práctica, hermanos, que muchos ya han visto, algunos otros tal vez no, pero quiero volverla, o más bien quiero ilustrárselas. Colosenses 3:9 dice: no mintáis a los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, hablando como si el viejo hombre fuera una especie de vestimenta que nos ponemos, ese viejo hombre que pues contiene todos las cuestiones pecaminosas, las cuestiones pues de rebelión contra Dios, y dice: habiéndonos despojado del viejo hombre. Y bueno, aquí Richie nos va a ayudar a ilustrar de esa manera cómo pues ese viejo hombre nosotros debemos de quitarlo, no tan lento como Richie, sino como si fuera algo de verdad sucio, una ropa sucia, y pues arrojarla de la vida. Y hermanos, pues quiero animarlos. Yo sé que, pues como nos decía nuestro pastor hace ratito, nadie va a llevar al cabo al 100% las cosas de manera perfecta, pero es muy importante, hermanos, que nos determinemos de manera personal, que las cosas que nosotros estemos identificando en nuestras vidas, que tomemos esa parte y vayamos más allá, ¿verdad? De no solo identificar nuestros errores, sino de animarnos con la ayuda del Señor, para pues despojarnos de ese viejo hombre. Muchas gracias, César. Gracias por explicarlo, ¿verdad? Ha sido clara la explicación. Yo solo quiero complementar en el ejemplo que da César del cigarro, del vicio del cigarro. Despojar implica: a partir de hoy dejo de comprar cigarro. Y el que tengo aquí, en este momento lo echo a la basura. Ese es despojarse. El que ha reconocido que la música le está perturbando, a partir de este momento dejo de oír esa música, de ponerla en el YouTube, y si no puedo controlarlo, dejo por un tiempo el teléfono o no pago ya el internet, si eso es lo que me está con mis ojos, con mis oídos, y si tengo música me deshago de ella. Ese es despojarse, ¿verdad? Tiene que ser tan práctico como sea necesario. Y otra cosa que quiero complementar es que a veces nuestra voluntad en ese paso, como ya lo mencionó César, va a estar débil. Como que voy a despojarme así, miren, temblando, tal vez, convencido, pero temblando. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si ese paso no se da, no puede venir el que sigue, que nos va a explicar Jonathan. Así es, hermanos. Quiero partir desde recordando nuestra porción base y quiero volver a leer desde el versículo 22 de Efesios 4. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 nos da pie al punto que queremos ver. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me introduzco explicando lo siguiente, hermanos, de modo que si nosotros decidimos, como ya nos explicó César, despojarnos, dejar a un lado todo lo que nos estorba, tomar la determinación,
seremos semejantes, y así puedo ilustrar, se puede entender de esa manera nuestra vida cristiana, nuestro andar, como una embarcación que va río arriba en contra de la corriente. Cuando nos despojamos de todo aquello que nos estorba, pues realmente quedamos en un punto como a la deriva, sin armas, entramos quizá en ese estado de crisis en el que tomamos la determinación de dejar todo a un lado, de ser tajantes, pero ahora nos encontraremos con el peso de la corriente en contra, con todo lo que nos insta a volver atrás. Quizá otro tipo de pues las amistades con las que llevábamos en algún punto insistirán, nuestra propia carne y la tendencia a volver, ¿verdad? Incluso en aspectos en los que química y biológicamente nuestro cuerpo tendrá una necesidad de volver a quizá una sustancia, pues tendremos la tendencia de volver atrás y será como aquella embarcación que no tiene motor, que no tiene combustible y poco a poco va cediendo por la fuerza de la corriente. Así es que el siguiente paso, hermanos, dice el número 5, hay que estar renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Y yo puedo decirlo de esta manera, haciendo justicia a esa ilustración, hay que estar encendiendo el motor, llenando de combustible para seguir adelante en lo que hemos decidido, de lo que nos hemos despojado. Dice ese párrafo, esto significa dejar que la palabra de Dios continúe afectando e influyendo constantemente mi mente, para que siga teniendo lugar el cambio de conceptos y contenidos, con lo cual vendrá también el cambio de comportamiento, reacciones, decisiones, etc. Así es que este punto, hermanos, tiene que ver con llenarnos de argumentos sanos y correctos, y por supuesto, y claro está, decir que esos argumentos, que ese combustible, pues está en la palabra de Dios. Continuamente alimentarnos, llenarnos, renovar nuestra mente, hacerla nueva, dejar los conceptos viejos y ahora injertar esos conceptos nuevos, las realidades que Dios tiene en su palabra, de modo que vayamos teniendo un arsenal de argumentos para continuar en la senda que ya decidimos avanzar y no debilitarnos para volver atrás. Quiero pedirle a Carla, si me ayuda, creo que es la cita que le corresponde, Colosenses 3:10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. Pues ahí está, y revestidos del nuevo habla también de esa renovación continua, constante, pero en cada uno de estos textos vamos a ver que una cuestión a repetir o que hace énfasis tiene que ver con el conocimiento, con la mente. Así es que ahí es donde empezamos a llenarnos, ¿verdad?, de lo que la palabra de nuestro Dios dice. Nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Tiene que ver de renovar en el espíritu de nuestra mente, ir conociendo. Y parte de eso, pues también va a ser clave ejercitarnos, pues en la memorización bíblica, como lo queremos hacer, este buen desafío de irnos renovando hasta el conocimiento pleno, decía esta porción, ¿verdad? Ir conociendo, ir aplicando, ir viviendo, irme despojando, seguir renovando mi mente y estos pasos hacerlos de manera continua. La siguiente cita, Romanos 12:2, hermana Norma. Sí, dice Romanos 12:2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2, hermana, también, por favor. 12:2, perdón. Dice, Sí, no sí. os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero volverlo a repetir, hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis implica no hacerte a la forma de este mundo, a lo que nos ha dictado, y podemos ver aquí nuevamente que este texto como que vuelve a poner el dedo en esta parte particular de despojarnos en lo que César nos dijo del viejo hombre, y aquí nos dice, no os conforméis, o sea, lo desechamos. Pero continúa diciendo Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y es esa parte continua, ¿verdad? Transformamos nuestra mente por medio de la renovación, de la exposición continua de la Biblia a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? Haciéndola pasar por nuestro intelecto, meditándola, investigando, profundizando, y de esa manera, ¿verdad? Va a haber esa acción de irnos renovando. Dios mismo nos va a ir hablando, y lo importante, hermanos, y la promesa que vemos aquí, como un resultado de ir exponiéndonos a la Biblia, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iremos viendo resultado y fruto, pues, de esa renovación de nuestra mente. Y la siguiente cita de Lucas, que nos recuerda un poco de lo que hay dentro, que parte de lo que también nos lleva a vivir, como ya lo hemos visto, a tener un carácter, pues, guiado únicamente por nuestros intereses y nuestra carne, y sumado a eso, de lo que nosotros nos estamos llenando continuamente, de lo que quizá de las metas que hay en este mundo, de lo que ciertos programas de televisión nos promueven, de las modas que se han impuesto, y ciertamente a través de lo que escuchamos y vemos vamos llenando algo que la Biblia le llama un tesoro, y finalmente pues de eso mismo estará saliendo, y de eso mismo estaremos hablando y diciendo a los demás, como nos recuerda Lucas 6:45. Lucas 6:45, ¿a quién le tocó, hermanos? No se escuchan, tal vez no activaron su audio. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí vemos, ¿verdad?, que realmente lo que sale de la boca proviene de lo que hemos metido al corazón. Entonces la renovación, el estar sembrando el contenido verdadero, las razones correctas, es, como dice Jonathan, lo que nos va a dar el motor, lo que nos va a permitir tener el empuje, porque es cuando no tenemos razones para actuar de otra manera que nos debilitamos. Yo les quiero dar un ejemplo de esto. A veces hablamos mucho de pecados como el alcohol, el cigarro, ¿verdad? Que es muy importante tocarlo porque son luchas que llegamos a tener los cristianos, los malos hábitos de nuestra conducta. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay muchos malos hábitos, yo diría que hay más, enfocando el carácter, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita. Les voy a compartir uno, ¿verdad? Uno de esos malos hábitos, con los que yo he llegado a batallar en el pasado. Aquí es un breve testimonio. Hay un mal hábito en el carácter que se llama, hermanos, sentimiento de inferioridad. Sentimiento de inferioridad. Ese mal hábito, esa mala actitud, ese complejo, proviene muchas veces de parte de nuestra educación, proviene de parte de vivencias que tuvimos cuando se burlaron de nosotros, proviene de que no nos ayudaron a vivir una vida seguros, ¿verdad? Tiene una complejidad tremenda el sentimiento de inferioridad, pero produce aislamiento, produce constantes comparaciones con los demás, produce envidia, produce que estemos a la defensiva,
Bueno, cuando yo identifico que estoy luchando con eso, tengo que encontrar en la Biblia las razones para renovar mi mente respecto a ese sentimiento de inferioridad y empezar a pensar con la ayuda de la Biblia lo que Dios dice de ese sentimiento. Esta renovación implica que yo busque en la palabra o pida ayuda para que me ayuden a buscar en la palabra. Implica que yo saque en limpio las razones de lo que Dios dice y lo que Dios dice de ese sentimiento para que lo mantenga presente. De manera que cuando yo llegaba por ahí con amigos, conocidos, y empezaba a oír sus pláticas, y hablaban de lo que lograban, y hablaban de lo que hacían y todo, y yo me empezaba a sentir chiquito, y empezaba a sentirme mal, y a competir, y a aislarme, y a no querer hablar, me acordaba, número 1, ¿verdad? Dios dice que soy valioso porque Él me creó. Número 2, pensar esto proviene del orgullo. Yo no quiero ser orgulloso. Número 3, pensar esto me aparta de la gente. Yo no quiero apartarme de la gente, ¿verdad? Y así en limpio, 3, 4 razones bíblicas poderosas que renuevan mi mente. Y entonces esa renovación me ayuda, ¿verdad? Y falta el cuarto, hermanos. Me despojo, me renuevo en mi corazón, en mi mente, y ahora viene el paso de vestirnos, que es el paso con el que vamos a terminar. Adelante, hermano. Bien, el sexto paso que es parte de cuando detectamos nuestro crecimiento y queremos pues avanzar en eso, dice así el número 6. Hay que estar vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Esto es una parte muy importante porque, como comentaba César, nos despojamos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está ahí despojado, que está ahí, sigue estando ahí, pero Dios nos proveyó un nuevo hombre, una nueva vestidura. Pablo aquí en Efesios 4 lo está también usando una analogía en cuanto a la vestimenta. Entonces Dios nos ha provisto esa vestimenta cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Él llegó una nueva naturaleza. Ese ropaje que ya está despojado ahí, que está ahí abandonado, pues ese ropaje no fue lavado, no fue renovado, sino que Dios nos dio una nueva naturaleza. Y dice Efesios, es importante pues tocar este punto para saber que por qué es importante que están las dos naturalezas ahí. Está el que ya está despojado y está el que Dios nos ha dado. Y aquí es donde viene la invitación de Pablo diciéndonos voluntariamente que escojamos nosotros. Y dice Efesios 4, quiero darle lectura del 24 al 32. Dice así, Efesios 4, 24 al 32. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la vida, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí Pablo está hablando de todo un ropaje que éramos antes de llegar a Cristo, de todo ese ropaje que decía que sigue estando ahí, porque dice
amargura, gritería, maledicencias, que salgan cosas buenas, que no robemos, o sea, en cuestiones del pecado. Todo eso malo que hacíamos, que nos despojemos, está ahí, pero nos hace la invitación de que nos vistamos de lo que Dios ya tiene para nosotros. Y dice aquí en nuestra lectura, en nuestro manual, solo quiero ver si me están escuchando porque se quedó la pantalla como congelada. Sí, hermano, sí te escuchamos. Ok, sigo adelante. Dice así el manual. Este nuevo hombre es Jesucristo. Su vida está disponible para que yo me vista con ella. Esto claramente indica una acción voluntaria y diaria de cultivar y practicar las virtudes, obras de Jesús, hasta que éstas lleguen a ser el carácter y estilo de vida que nos caracterice. Las porciones nos dan varios ejemplos específicos. Bien, aquí antes de leer esta lista que nos va a dar también Pablo, pues es Jesús, es la vida de Jesús, o sea, Dios nos ha dado esa nueva vida y es una decisión de nosotros, porque Pablo nos dice, vestiéndose del nuevo hombre, es una acción que nosotros tenemos que hacer, es algo que nos toca decidir a nosotros, y está, como lo decía hace rato, está usando la analogía de una vestimenta, y hay veces, porque las dos están ahí, y Pablo nos dice, no, vístanse del nuevo hombre, que esos sean sus ropajes nuevos. Pero hay que estar recordando esto, que los ropajes viejos van a estar ahí y nosotros tenemos que luchar por vestirnos con lo que Dios nos ha provisto, porque tristemente hay veces que como están ahí, son tentación de ir a esos ropajes, a todas las cosas malas que hacíamos, están ahí y esa naturaleza vieja sigue estando ahí. Y es una lucha y es una lucha en la que nosotros diariamente debemos de estar buscando por vestirnos con los ropajes de Cristo para ser como Cristos, para tener un carácter como el de Cristo. Y ahora sí creo que Milka tiene esta porción, Colosenses 3:10 y 12 al 17. Sí, Colosenses 3:10 dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creyó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Milka. Bien, aquí recordando otra vez, Pablo nos invita aquí en el Colosenses 3:10, dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Aquí en el punto número 6, volviendo a las partecitas negras, dice, hay que estar vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Ese según Dios es que somos a la imagen de Dios y también que Dios pues lo ha dicho y nos lo ha dado, confiando en la veracidad de Dios, en lo que es Dios y también confiando en lo que Dios no cambia. Entonces, sobre esa base es donde Pablo nos está recordando
que nos vistamos de Cristo, de Dios que está en nosotros. Y lo vuelve a repetir en el 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y en el número, bueno, y ya después adelante empieza a dar la lista sobre todas esas cosas, vestidos de amor. O sea, aquí ya está, nos está dando el ropaje nuevo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. Ya no dejar la ira, vestidos de la paz de Dios gobernado en nuestra ira. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que todo esto que nos ha dado Dios, que nos lo pongamos. O sea, aquí nos da una lista de lo que podemos ya adquirir y está a nuestro alcance, pero día con día debemos de estar nosotros escogiendo ese ropaje. Dice ahí en el estudio, en la lección, dice, este es el proceso por el cual podemos mantenernos en constante desarrollo de un carácter cristiano. Y el Señor se ha comprometido con quienes buscan perseverar en este proceso. Voy a leer esa última parte. Y el Señor se ha comprometido con quienes buscan perseverar en este proceso. Dios se compromete a que los que le buscan, mismo Dios nos va a seguir, nos va a estar ahí, porque es una decisión que perseveres tú, que persevere yo, vistiéndome con este recurso que nos ha dado. Mateo 4:19, no recuerdo a quién le tocó, si puede darle lectura, por favor. Sí, Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está, ¿no? Como Cristo dice, venid en pos de mí, que es una invitación voluntaria a los que quieran estar ahí, dice, os haré pescadores de hombres. Jesús es el que no nos va a dejar siempre y cuando estemos ahí perseverando, aunque va a estar la tentación de querer agarrar ese ropaje, hay veces, bueno, yo ahorita recordándolo en cuanto a la analogía de la vestimenta, hay veces que a alguien o tú mismo cuando te compras una ropa nueva, hay veces como que dices, esta no me acomoda, esta está muy tiesa, esta está incómoda, mejor me pongo pues los viejitos, ¿no? Viéndolo también como en el calzado o algo así, como que ya están cómodos. Así sigue esa misma tentación en cuanto a nuestra vieja manera de vivir, hablando de la vieja naturaleza del viejo hombre. Dice, seguimos continuando con la lección, dice, pero vienen dos preguntas. ¿Cómo podemos mantenernos en ese proceso de madurez de nuestro carácter? La otra pregunta es, ¿cuál es nuestra parte en este proceso? Y con estas preguntas, pues pasamos al punto número 5 y le dejo el tiempo a Isra. Con esas preguntas vamos a comenzar, hermanos, el día domingo, para seguir avanzando el domingo en la tarde, gracias a Armando, Jonathan y César. Y hermanos, yo quiero terminar diciendo que en este proceso uno entra y se mantiene y avanza en este proceso por fe. Por fe, hermanos, y por la gracia de Dios. No tenemos que hacer méritos para entrar a este proceso. Ya el Señor en su gracia nos lo reveló y nos invita a vivirlo. No tenemos que merecer este proceso. Y por fe es porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas cosas no las vemos, pero Dios las enseña, Dios las dice, que son una realidad espiritual que va a darse, que va a operar. Por eso, por fe, ¿verdad? Me despojo, por fe me renuevo, por fe me visto. Aunque no sea una realidad en mí la vida nueva todavía, lo va a hacer, por fe lo hago. Y muy importante en el paso de vestirme, que es añadir, que es empezar a hacer, que es empezar a actuar distinto, en contrario. Decía la mentira, ahora digo la verdad, ¿verdad? Robaba, ahora trabajo para dar. Ese es el vestir. Muy bien la comparación de Armando. Yo quiero añadir, hermanos, que cuando nos ponemos la vestimenta nueva, a veces nos podemos sentir un poquito extraños o ajenos, como él nos decía.
Y a veces el diablo nos susurra en la mente que nosotros no somos así, que no éramos así, que somos falsos, ¿verdad? Doy este ejemplo para terminar. Aquel hábito, mal hábito de no tener iniciativa en saludar, ¿verdad? Que es un hábito propio de la humildad y del interés y la valoración de los demás. Aquel hábito que, no, pues, ¿verdad? Pues, ahí quién sabe, ¿no? Que me saluden o si no me saludan no importa. El Señor quiere y dice, saludaos unos a otros. Yo no lo hago a veces porque sé que eso implica empezar una plática. Y entonces tengo miedo de eso, no me gusta. Bueno, cuando me empiezo a vestir, ya comprendí que el saludo es importante, ya comprendí que es parte de humildad, de valorar las relaciones. Ya estoy olvidando y dejando atrás mi manera de no saludar. Y ahora llego a esa reunión, a ese lugar, con sana distancia si quieres ahorita, pero yo voy y saludo, me visto, yo lo hago, ¿verdad? Y ahí me pongo el nuevo hombre y me visto. Y aunque eso me enfrente inseguridad y todo, me visto. Y al hacerlo, Dios va obrando, hermanos. Dios va dándome madurez, Dios va cambiándome. Y aunque al principio me sentía medio falso, y no, pues es que yo nunca saludo, ¿ahora qué van a decir? ¿Ahora qué van a pensar? Y venzo eso y me visto por obediencia. Y el Señor nos va dando triunfos, hermanos. Ahorita ese ejemplo tal vez es muy sencillo, pero para algunos puede implicar mucho. No, es que me van a rechazar y es que, en fin, voy y lo hago. Hermanos, gracias a Dios por la presencia de todos ustedes, por la mansedumbre, el aguante y la necesidad de la palabra de Dios que nos tiene aquí a todos.